Buenas noches mis queridos amigos y vamos a iniciar con el tercer episodio de esta serie que he decidido llamar Estoy aburrido, vamos a aprender. El día de hoy vamos a utilizar Excel para crear un glosario que nos ayude a aprender algún segundo idioma. Generalmente la mayor parte de la gente está aprendiendo inglés, pero hay a que le interesa otro idioma. Por ejemplo, yo ahorita estoy tratando de refrescar mi francés. Hay quien le interesa el italiano, el alemán, el ruso, el japonés. Entonces, esta técnica nos funciona con cualquier idioma. Vamos a irla viendo en inglés, que es el más común. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a cambiar el nombre de la hoja. Entonces, como ya podemos ver, ya aquí lo hice. Porque la verdad tuve que volver a grabar esto porque pues se me olvidó que tenía que desconectar la computadora para que el audio no salga todo corrupto, pero ¿qué se le va a hacer? Entonces vamos a hacer esto. Está sencillito. Vamos a escribir infinitivo, o sea, la forma del verbo como lo encontramos en el diccionario. Y vamos a tratar de utilizar el vocabulario en inglés lo más posible para que nos vayamos haciendo la idea, para que nos vayamos acostumbrando, y eso nos va a ayudar a tener un poquito más de fluidez, un poquito más rápido. Entonces, ¿qué formas tienen los verbos en inglés? Tienen el pasado simple, que es la forma que utilizamos para hablar en general de algo que ya sucedió y terminó. Tenemos también el pasado participio, que lo utilizamos en ciertas circunstancias con los tiempos perfectos, es decir, para hablar de algo que pasó y puede que vuelva a pasar, o también lo utilizamos cuando queremos utilizar el verbo como adjetivo. Y ahorita vamos a explicar un poquito más de eso. Luego tenemos el gerundio. El gerundio es un tipo de infinitivo que cumple funciones diferentes. Lo utilizamos de dos formas. Primero, con los tiempos continuos, presente continuo, pasado continuo, futuro continuo, que también se conocen como tiempos progresivos. Y en este caso lo utilizamos para indicar algo que está sucediendo, algo continuo, algo continuo, algo que tome un cierto periodo de tiempo. Y también lo podemos utilizar en ciertas ocasiones como cláusula, es decir, el verbo lo utilizamos como si fuera el sujeto de una oración o el objeto, porque está cumpliendo la función de una frase entera. Esas son todas las formas que tienen los verbos en inglés. En español hay muchas más variaciones, pero no necesitamos aprenderlas todas por el momento. Por ahora vamos a enfocarnos en esto porque la idea es hacer la tabla y hacer un video breve, porque el último fue de 1 hora. Qué flojera estar haciendo videos de 1 hora todo el tiempo. ¿Qué más podemos? Podemos la traducción. Noten que no uso la palabra significado porque no siempre tienen la misma idea, ni siempre se utiliza un verbo de la misma forma que se utiliza en otro idioma. Vamos a utilizar traducción porque pues es un poquito más abierto, más general. No nos obliga a tratar de ser precisos, simplemente podemos dar una vaga idea de qué es lo que estamos hablando y se entiende. Y vamos a poner también palabras relacionadas, porque así podemos ir encontrando en otras categorías. Entonces vamos a ver si nos da tiempo de hacerlo. Queremos hacer esto breve, pero también vamos a poner, por ejemplo, adjetivos. Ahora, ya sabemos que los verbos son acciones, los adjetivos son descripciones. Tenemos también sustantivos. Y un sustantivo es el nombre de algo o alguien. Tenemos... no le di dónde era. Vamos a ponerlo más general. Conectores, porque hay preposiciones, hay conjunciones, etc. Tenemos también adverbios. Y pues esa es la idea, hay distintas categorías de palabras. Hoy nos vamos a enfocar en los verbos. Entonces, ya que tenemos nuestras categorías, vamos a tratar de embellecerlo, porque la estética no está peleada con el aprendizaje. Entonces hacemos clic en A, aquí en esta A de arriba, y lo arrastramos.
Y de esa forma seleccionamos las 6 columnas. Y vamos a hacer un clic aquí en esta rayita que está entre la A y la B. Y lo sostenemos. Y arrastramos para hacer la columna un poquito más amplia. Y listo, todas estas columnas ahora son mucho más amplias. Vamos a esta parte de aquí. Vamos a darle formato como tabla. ¿Qué diseño se vería bonito? Ok, vamos a intentar este de aquí, este amarillo. Se ve interesante. Ahora, estos números indican cuál es el rango de la tabla. Si nos equivocamos podemos regresarnos a hacerlo todo con el mouse otra vez, pero también podemos ampliarlo desde aquí. Entonces puedo poner, por ejemplo, cambiar esta F por una G. Y eso ya nos debería de dar que nos cubra hasta acá. Por ahora vamos a dejarlo en la F porque no queremos complicarnos más. Y le vamos a dar, mi tabla tiene encabezados. Damos OK. Y tenemos nuestra tablita. Quedó bien bonita. Entonces vamos a poner algunos verbos como ejemplos. Entonces vamos a poner algunos verbos regulares. ¿Qué se nos ocurre? Vamos a poner, por ejemplo, jump, play, scream, try, stopped. Ups, pequeño spoiler. Entonces vamos a utilizar esto así. Y vamos a tomar algunos de una tablita que tengo impresa aquí en mi escritorio, que le doy siempre a mis alumnos. Es una tabla de verbos irregulares que podemos usar de ejemplo y que nos ayuda a irlos aprendiendo. Vamos a tomar, por ejemplo, choose, draw, break. ¿Qué tal read también? Vamos a ver cuáles son las formas que tiene el verbo. Ya me di cuenta que se nos olvidó. Vamos a hacerle clic derecho aquí en la B y le damos insertar. Y eso nos genera otra columna aquí entre la A y la B, que ahora la B se vuelve la C. Y esta nueva columna va a ser la B. Y vamos a cambiarle el nombre y le vamos a poner tipo de verbo. Entonces, ya que lo tenemos, vamos a poner los primeros 3 verbos son regulares. Entonces, regular, enter, y a la siguiente le podemos solo dar la R y ya nos predice qué es lo que queremos. Y le damos enter. Entonces, si tenemos varias palabras como por ejemplo radio, regular, risueño, rotundo, en ese caso nos va a predecir alfabéticamente. Entonces ponemos R y nos predice regular. Si queremos poner otra cosa, le damos la otra vocal y así. Scream también es regular, entonces vamos a dejarla. Try y stop son interesantes porque son regulares, pero cambian distinto a los regulares. No siguen exactamente el mismo patrón, sino que por la pronunciación y por las reglas ortográficas del inglés, que sí tiene, muy pocas, pero tiene, pues se tienen que modificar. Si oyen unos perros llorando y aullando en el fondo, no son míos, ojalá los pudiera callar. Vamos a ponerles que son medio regulares. Medio regular. Y aquí vamos a poner la H y lo mismo. Y ahora tenemos los irregulares. Y enter, y enter, y enter. Ya que llegamos a este punto, pues vamos a poner de una vez las versiones del verbo que ya tenemos, las distintas formas. Pasado simple, jump. Jump, simplemente le agregamos ed porque es regular. Esa es la regla con los regulares. Y con los regulares, el pasado participio también va a ser siempre el mismo que el pasado simple. Luego tenemos el gerundio. El gerundio es el verbo más ing. Ing, no ign. Ing.
Y luego vamos a poner la traducción, que sería en este caso saltar. Palabras relacionadas, podemos poner otras palabras, pues ahora sí, que deriven de jump. Por ejemplo, jumper. Y vamos a indicarle que es un sustantivo. Es un tipo de prender ropa. Es como un abrigo. Entonces vamos a tomar play también y vamos a hacer lo mismo. Plate, playing. Y la traducción, aquí vamos a poner varias cosas porque esta es una palabra que cambia de traducción dependiendo de dónde la veamos. Por ejemplo, si estamos hablando de un juego, por ejemplo un Xbox o unas canicas o algo, le vamos a dar jugar. Si estamos hablando de música o una película, le vamos a dar reproducir. Ignoren el correo de Cinepolis que me llegó. Si estamos hablando, coma. Si estamos hablando de un instrumento, vamos a traducirla como tocar. Tocar la guitarra, tocar el piano. Entonces aquí esto se nos pasa un poquito al siguiente renglón, pero cuando empecemos a escribir aquí, desaparece y queda aquí oculto y lo podemos ver desde la barra de fórmulas. Entonces, palabras relacionadas con play, playable, que es un adjetivo, playful, que es otro adjetivo. Existe también player, que es un sustantivo. Sustantivo en inglés es noun. Entonces con ese. Bueno, siguiente palabra vamos a hacer lo mismo. Screamed. Screaming. La traducción de este sería gritar. Y en este momento no se me viene a la mente ninguna palabra relacionada, por lo menos no una que pueda poner en un programa familiar, así que pueden ir utilizando su imaginación para esto. Ahora vamos con nuestros verbos medio regulares. La razón por la cual las llamo así es porque siguen la regla general a su modo. Y ahorita vamos a ver, por ejemplo, si yo escribo esto, puede ser un poco confuso, porque tenemos 3 consonantes seguidas y luego una vocal. Entonces puede que uno intente pronunciarlo como tried, o que puede pronunciarlo como tried o tried. Para mantener que la pronunciación es la misma que con la forma en infinitivo, lo que hacemos es que vamos a tomar esta Y que vemos aquí, esta de aquí, y la vamos a reemplazar por una I latina. Y tried ya es más fácil de entender. Y lo mismo pasa aquí, tried. Ahora, con la forma en gerundio esto no va a cambiar. Va a seguir siendo trying. Solo le agregamos el ing, que se traduce como intentar. Y palabras relacionadas podemos poner, por ejemplo, tryouts, que son las selecciones para un equipo deportivo. Entonces esto lo podemos dejar en blanco y a lo mejor después encontramos alguno. Ahora, otro verbo medio regular que tenemos, por favor no usen ese término en un contexto académico, es simplemente una ocurrencia mía, es el verbo stop. Si lo ponemos así tal cual, solo le agregamos el ed, tenemos un asunto de pronunciación, porque OPE en inglés tiene a pronunciarse OPE. Entonces esta O cerrada que tenemos, stop, se convierte en stopped, y eso nos altera mucho la palabra. Y pues es verdad que las pronunciaciones y ortografías son un poco arbitrarias, pero al mismo tiempo es importante evitar la ambigüedad. Por lo tanto, en inglés la forma en que esto se resuelve es que cuando es una consonante dura, así, que puede dar esta ambigüedad, lo que se hace es que vamos a duplicarla. Stop. Y hacemos lo mismo acá. Stop. Stopping. Porque de nuevo podría entenderse como stopping,
si no la duplicamos. Y la traducción, detener, detenerse. Y palabras relacionadas podremos poner, por ejemplo, bus stop. ¿Qué quiere decir la parada del autobús? Ahora vamos con los irregulares. El asunto con los verbos irregulares es que no siguen la regla general del ed. Van teniendo sus propias formas. Hay ciertos patrones que a veces vemos, pero no son tan confiables y no podemos simplemente predecirlos. Tenemos que aprenderlos de memoria, que es una de las primeras partes en las que la gente se rinde con los idiomas. Pero si superan eso, es probable que superen todo lo demás. Entonces, el verbo choose, su forma en pasado simple sería chose. Y en pasado participio, chosen. En gerundio, vamos a hacer esto. Tenemos el verbo choose y podríamos sentirnos inclinados a ponerle solo el ing, porque eso es lo que hemos visto hasta ahora. Pero cuando tenemos una e muda al final de la palabra, como en choose, vamos a eliminarla y a reemplazarla por la i, ing. Choosing. Porque pues ahora sí esa E solo nos está haciendo una distinción de pronunciación. Y lo vamos a traducir como... No. Elegir. Palabras relacionadas. Podemos decir the chosen one, que es un término que vemos mucho en las películas. Y quiere decir el elegido. O la elegida, la persona que tiene que llevar a cabo la gran misión para derrotar al villano. Draw. Se vuelve drew en pasado simple. Drawn en pasado participio. Drawing en gerundio. El gerundio es el que menos cambia de todos. En la traducción, este es un verbo que inicialmente tiene una, porque generalmente empezamos a aprender inglés a una edad temprana de niños, pero que tiene distintas dependiendo del contexto. La más común obviamente es dibujar, pero también existe, por ejemplo, la de sacar o atraer, que generalmente va con una preposición en una frase. Vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, se me olvidó que tenía toda la letra en blanco. Vamos a ponerla en negro para que sea más visible. I draw my sword for battle. Sería yo saco mi espada para la batalla. Entonces, ya que estamos en este punto, vamos a la siguiente palabra. No necesitamos poner todas las palabras relacionadas ahorita, luego se nos pueden ocurrir más. Break en pasado simple es broke. En pasado participio es broken. Ese es uno de esos patrones que se van viendo varias veces, pero que no son regulares, que van cambiando. Por ejemplo, se parece a lo mismo que hicimos en choose, chose, chosen, break, broke, broken. Pero como el verbo inicial es distinto, no podemos predecir que esa va a ser la forma. Gerundio, breaking, este siempre deriva de la forma en infinitivo. Y la traducción va a ser romper. Y vamos finalmente con el verbo read, que es un verbo interesante porque no cambia de forma escrita, pero sí de pronunciación. En infinitivo y en presente y en futuro se lee read, pero en pasado se lee red, como el color rojo. Entonces, eso lo podemos indicar aquí en la tabla, si queremos. Y vamos a darle copiar y pegar para que nos diga lo mismo. Gerundio, reading, este sí no cambia, y la traducción, leer. Y pues ya tenemos nuestro pequeño glosario, ya tenemos 9 verbos en inglés. Entonces podemos ir haciendo lo mismo con las distintas categorías. Y de esa forma podemos ir acumulando una larga lista de verbos y de adjetivos y sustantivos y conectores y adverbios y todo lo demás
con la cual podemos ir recordando las palabras. Entonces, supongamos que yo estoy haciendo el ejercicio de traducción que vimos en el video pasado. Encuentro una palabra que no me acuerdo qué significa. Puedo buscarla aquí en mi glosario. Y si no la encuentro, pues la busco en el diccionario y cuando la encuentre, la escribo aquí. Entonces, por ejemplo, la palabra fall. Yo estoy traduciendo y me encuentro con esta palabra por primera vez. La busco en el diccionario y me va a aparecer que es un verbo irregular que significa, o más bien que se traduce como caer. Ok, entonces pasado simple sería fail, pasado participio sería fallen, gerundio falling. Y vamos a suponer que yo la vi en el contexto de que era un sustantivo. Entonces lo pongo en palabras relacionadas. Y me voy a la tabla de sustantivos, que no la he dibujado, pero la idea es esa, y aquí lo escribo. Y ya me voy a traducción. Caída. The fall, la caída. Entonces así es como pueden mantener un glosario. Recuerden que ya que tenemos nuestra tabla, podemos utilizar este botón de aquí para organizarla alfabéticamente. Y de esta forma va a ser más fácil encontrar los verbos, porque pues ya sabemos en qué orden deben de ir. También podemos alfabetizar la traducción. Y entonces, si yo me acuerdo de lo que quiero decir, pero no me acuerdo qué palabra usarlo, por ejemplo, yo quiero hablar sobre dibujar, yo busco aquí en la columna de traducción dibujar, y ya me regreso hasta la forma en infinitivo y ya sé que es draw. Y pues eso. Esta es la fórmula con la que podemos hacer un simple glosario. Y espero que les sirva. Bueno, esto ha sido por hoy. Esto ha sido todo por hoy. Espero que tengan un muy buen día o muy buena noche, dependiendo de la hora. Y pues dejo los créditos de la música y mi Patreon en la descripción, por si a alguien le interesa. Yo sé que nada de esto es obligatorio, simplemente lo estamos haciendo por diversión, pero pues nunca se sabe. A lo mejor recibo una generosa donación, no me quejaré de ello. Sin más por el momento, pasen muy buenas noches y esto ha sido todo. Bye bye.